Quiero iniciar con la siguiente frase. Antes les digo el nombre del mensaje, es acción de gracia. No de gracias, sino de gracia. Cito: nadie tiene tanto como para no necesitar y nadie tiene tan poco como para no ayudarle. Rubinsky RBK, un salmista que tiene frases potentes. Y bueno, quisiera hacer una pregunta y es: ¿cuántos alguna vez han dado algo, o obsequiado algo, o regalado? Amén. Bueno, ¿cuántos han recibido algo, un regalo? Amén. Quisiera que buscáramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Ay, eso pasa. Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Señor, bendice. Pregunto ahora, ¿cuántos alguna vez han pedido? Dame. Cuesta. Bueno, hay bendición, dice la palabra, que en dar. Pero la palabra también dice que hay bendición en recibir. Y yo creo que el recibir es una de las cosas que como creyentes hemos desacreditado, porque la palabra nos dice que hay más bendición en dar. ¿Amén o no amén? A mí me ha pasado, a mí me pasó por mucho tiempo. Pensar que por yo recibir algo, no estaba siendo bendecido, o no estaba siendo tan bendecido. Y en el pedir, yo creo que también es una de las cosas que hemos considerado malo en algún momento de nuestras vidas, o porque el ser humano tiene la tendencia a creer que es autosuficiente, y a creer que si pide es una forma de decir, bueno, no sé, como de desacreditar la imagen. Sin embargo, en el pedir también hay bendición, porque Jesús pidió. Recuerden la historia de la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, dame agua. Eso es pedir. Cuando tú pides algo, tú dices, dame o concédeme, pero eso es pedir. Quiero contar un testimonio y estaba evitando hacerlo. Sin embargo, he estado pensando en eso porque sí me marcó bastante esto que pasó. Y a mí me gusta mucho cuando predican con testimonio, cuando el hermano bienvenido se pone aquí de pie y empieza a contar las historias. No porque yo me gusta estar enterada de la vida ajena. No. Es porque es que el testimonio edifica la iglesia y nos hace también entender que nosotros no somos los únicos que pasamos por circunstancias complicadas o no complicadas. Entonces, cuando yo iba a cumplir 18 años, a mí no me pueden hacer mofique. Eso sí pasó hace poquito. Cuando iba a cumplir 18 años, alguien se me acercó y me pregunta, alguien de la iglesia se me acercó y me pregunta, ¿qué quieres de regalo? ¿Qué quieres que te regale? ¿Cuánto quisiera que me preguntaran eso de nuevo? A mí me preguntaron y la mente se me puso en blanco y yo, no sé. Y yo quedé así. No sé, lo que tú quieras. Y esa persona, vamos a ver si ustedes descubren quién es. Esa persona me dijo, ¿cómo lo que yo quiera? Si yo compro lo que yo quiera, ya el regalo no sería para ti, sino para mí, porque estoy comprando lo que yo quiero.
el pájaro. Y me dice, si yo te compro lo que yo quiero, ya el regalo no es tuyo, es mío. Porque yo me lo voy a quedar, porque es lo que yo quiero. Y entonces yo le dije, bueno, no sé, pero te voy a cambiar la pregunta, porque yo estaba así, en serio, yo no sabía qué responder. A mí nunca me habían hecho esa pregunta. Y entonces me dice que te voy a ayudar. Te lo pregunto de otra manera, ¿qué necesitas? Y yo le dije, bueno, de todas esas cosas, dime una. Y yo, bueno, en ese momento yo estaba, creo que ya me había graduado, sí, ya me había graduado y yo estaba con mi cuento de que necesitaba donde escribir, anotar y eso. Y yo le dije, bueno, una libreta. Entonces, bueno, ya nos estamos entendiendo, me dice, ya nos estamos entendiendo. ¿Cómo quieres la libreta? Me dice, ¿cómo quieres la libreta? Porque es que las libretas son diferentes. Hay libretas que vienen de líneas, hay libretas que vienen de puntitos y hay libretas que traen que para poner que la fecha. Y yo le dije, sí, una agenda de una agenda, bueno, una agenda. Él me compró la agenda ya. Hasta allí voy a dejar el mensaje. Después hablamos de otras cosas y eso, pero hasta ahí voy a dejar el testimonio porque creo que es lo que en este momento, es el extracto que en este momento necesitamos. Y una de las cosas que eso me enseñó, y que ahorita vamos a empezar a desglosarlo por parte, es el dar. Cuando un corazón es agradecido con Dios, no le pesa dar de lo que posee. Ni aunque sea mucho lo que tenga esa persona, ni aunque sea poco lo que tenga esa persona, no le pesa. Porque está haciendo o ha sido o ha comprendido que debe ser agradecido con Dios. Y hubo una viuda que entendió este principio. En la Biblia hay una viuda que entendió este principio. Ella no tenía nada, no tenía más. Era viuda. ¿De dónde? Pero ella comprendió esto, que cuando el corazón es agradecido con Dios, no importa si tienes demasiado o si tienes poco, tú vas a aprender a dar y vas a dar con alegría. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía al respecto es, ¿cuál es la motivación que como personas tenemos para dar? Y no espero que me lo respondan, sino que podamos pensar en eso. ¿Cuál es tu motivación para dar? En ese momento se acercaba mi cumpleaños, era mi cumpleaños. Y yo podría decir, no, de pronto una fecha especial, es el cumpleaños de fulanito y yo le doy porque es su cumpleaños, ¿cierto? O por afinidad, es que me cae bien, Jorge me cae bien, mi amigo de siempre, entonces por eso yo le doy, o le regalo, o no sé, ¿cierto? Puede ser eso. Pero también hay algo que nos motiva a dar y es el Espíritu Santo, es el sentir del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente dice, está haciendo mercado o lo que sea y se acuerda de alguien y dice, ay, le voy a comprar esto a alguien, esto a esta persona, sin usted simplemente por sentir o por mover. Y podemos entender que es mover de Dios, si usted está en el Espíritu, pues. Entonces, usted compra y le lleva a esa persona y de repente esa persona dice, ay, gracias, imagínate que no tenía ni 5 para comer hoy. Se puede entender que eso es por el mover o el sentir del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos mueve a entregar o a dar, es la respuesta de la oración de alguien más, pero también es la respuesta de la oración tuya. Porque muchas veces le decimos a Dios, Dios, dame de tu gracia, Señor, dame de tu gracia. Pero la gracia también nos mueve a dar. La misma gracia que hermosea el rostro, que nos hace ver bellos, es la misma gracia que nos mueve a dar y a entregar. Amén.
Entonces, y no me estoy refiriendo solamente a lo material. Quiero dejar claro eso. Porque cuando el Señor le dice a los discípulos, dad de gracia a lo que por gracia has recibido, Él no se refería a lo material, porque si usted lee el texto se da cuenta que Él dice, cuando vayan a predicar, quítense todo. No se queden y que con lo que decía el hermano Jesse en la predica del domingo, no se queden y que con el reloj, quítense todo. Y den de gracia a lo que por gracia reciben. Así que no me estoy refiriendo solamente a lo material. Entonces es importante que comprendamos que nuestra motivación no debe ser por las bendiciones. No, porque es que si yo doy voy a ser más bendecido a que si recibo. No. Y mucho menos, Dios nos libre, que sea por sacar ventaja de algo. Que no, que yo le voy a darle mano porque Él en algún momento me devuelve o porque no sé qué, para que digan que yo ayudo. Mucho menos por eso. Señor nos libre de esos pensamientos. Que nuestra motivación para dar sea gratitud con Dios. Amén. Amén. Entonces, en Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y aquí entra el segundo punto, que es pedir. Una de las cosas que a muchos les cuesta, a mí también, a veces. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. A nosotros nos da pena pedirle a la gente. Bueno, algunos. Hay gente que es cara pelada. Sí. Hay gente que le da pena pedirle a otra gente. Incluso les da pena pedirle a Dios. Sin embargo, Dios, Jesús, aquí está diciendo, lo que tú pidas, creyendo lo vas a recibir. O sea, vas a recibir, sí, pero tienes que pedir lo que quieres recibir. Yo decía, lo que tú quieras. Y yo decía, pero ¿cómo lo que yo quiera? Y a veces somos así, no, lo que tú quieras, dame. Señor, lo que tú quieras, dame. Entonces el Señor te responde y te da algo que tú no querías, y ahí ya viene, ya no creo más, porque el Señor... Dios nos entrega lo que pedimos con fe. Pero hay veces en que nosotros pedimos imposibles. Y no me refiero a porque a nosotros nos parezca imposible, o sea, imposible para Dios, no. Sino porque hay cosas que el Señor no ha destinado para ti. Que el Señor no te va a entregar a ti, no son para ti. Entonces, más atrás de ese versículo, en el 20:21 dice, 20:20, dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló perpetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso puede beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? La crucifixión. Claro que sí, imagínense. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Y continúa el texto. Hay veces donde no sé, el ser humano es así. Dios rotundamente te va a decir no si tu petición es la siguiente, Señor, llévatelo. Señor, ya por favor, ya acórtale los días. O ese tipo de peticiones, créanme que Dios no las secunda. Ahora, hay un espíritu de esclavo recién liberado
que muchas veces tenemos. Algunos entenderán la referencia. Y es que se quejan antes de pedir. O sea, es como tú no has pedido nada, pero tú te estás quejando. Por ejemplo, ya lo voy a decir. Cuando el pueblo de Israel enfrentaba una dificultad en el desierto, o bueno, ya se acercaba una dificultad, como por ejemplo, no tenían agua para beber. Sí, porque tú nos trajiste aquí a morirnos, que no sé qué, ahora sin agua, sin comida, sin nada, que no sé qué. Y el Señor acá como, oye, pero pídanlo. O sea, si tal vez la intención antes de quejarse hubiese sido acercarse a Dios, créanme que Dios no les iba a decir que no, porque Él estaba liberando a su pueblo para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, a veces tenemos ese espíritu de queja que es porque esto, porque lo otro, porque no sé qué, mucho antes de acercarnos a Dios y decirle, Señor, esta es mi condición y necesito que me ayudes en esto, porque nos cuesta pedir, nos cuesta ser vulnerables delante de Dios y de los hombres también. Como seres humanos somos así. Entonces hay que soltar eso. Hay que soltar eso porque las personas que son quejumbrosas se dan su totazo feo. Las personas quejumbrosas cristianas se dan su totazo feo. Dios no está cerca de los caprichosos, de los que tienen que estar, ven, llega. Entonces, hay que soltar eso. Y la tercera es el recibir. Y esto es algo que yo siento que también hay que aprender a recibir. Ahora, con el punto anterior, el de pedir, yo sé que usted puede pensar que, bueno, porque si me toca pedir, entonces ¿por qué debo ser agradecido? Si estoy pasando necesidad o me estoy sintiendo demasiado mal, ¿por qué debo ser agradecido? ¿Cierto? No sé si algunos de ustedes lo han pensado. Y es que, vuelvo al principio, el corazón que es agradecido, con Dios, no le molesta o no se le hace difícil dar y tampoco pedir, porque entiende que Dios lo puede todo. Amén. Ahora, recibir. Yo creo que yo les decía que creo que es algo que también hay que aprender, y yo lo dividí en dos partes. La primera es aprender a no sentir vergüenza cuando te entregan algo o cuando te regalan algo. Porque es que Dios es un Dios que escucha las oraciones del justo. Y cuando alguien de la casa de Dios te entrega algo, te regala algo, te da algo, te bendice con algo, es una forma en la que Dios te está diciendo o en la que Dios está siendo detallista contigo. Por eso no hay que sentir vergüenza, porque tú también, tú que entregas y tú que das, también mereces ser bendecido. Amén. Entonces, también hay que comprender que cuando a ti te dan algo, no es por tu linda cara. Yo sé que la gracia hermosea el rostro, pero no es por tu linda cara, es por la gracia de Dios. Amén. Y la segunda parte es, aprende a recibir los clavos. Y esta es la que más me gusta porque el Señor hay que aprender a recibir los clavos. ¿A qué me refiero con clavos? Lo que nosotros como seres humanos podemos considerar los absurdos de Dios. ¿Cuántos alguna vez? Bueno, voy a explicar un poquito mejor para que podamos entender. Y quiero poner aquí un ejemplo con eso de los clavos o los absurdos de Dios. Había un hombre que se llamaba Abraham.
Abraham, y Dios le cambia el nombre a Abraham. Y Dios le da una promesa. Bueno, él le pide a Dios un hijo. Y Dios le da la promesa y le dice, vas a recibir un hijo de aquí a un año, no sé qué. Dios le promete el hijo. Ustedes, bueno, yo no sé, pero yo me imagino el sufrimiento de Abraham por no haber podido tener un hijo con su esposa. Y también me imagino la alegría de ese hombre cuando su esposa Sarai tuvo a Isaac. Dios le responde la promesa. Hasta allí, todo perfecto. Porque Dios le respondió la promesa. Y de repente Dios le dice, ese hijo que te di, sacrifícalo. Esos son los clavos, los absurdos. O sea, yo te pido un hijo, tú me das la promesa, me entregas el hijo y ahora me lo pides que te... Yo sinceramente siento que eso puede no tener sentido. O podemos decir que es un absurdo, porque, o sea, si tú me diste una promesa y tú me la entregaste, ahora ¿por qué me la quitas? Y yo me imagino también en ese momento el sufrimiento de Abraham, porque Abraham, créanme, que no fue, bueno, listo, ya, y aquí te lo llevo, vamos, Isaac. No, yo no creo que eso haya sido así. Yo me imagino a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo en Getsemaní sudó gotas de sangre, que estaba en agonía? Yo me imagino a Abraham de pronto también en ese momento, entregándole a Dios a Isaac antes de decir, Isaac, vamos. Yo me lo imagino así, como sufriendo porque era lo que él había anhelado en su corazón y el Señor se lo había entregado. Otro de lo que podemos considerar absurdo es Gedeón con los 300. O sea, Dios mío, Dios le promete la victoria a Gedeón. Y listo, ya tenemos el ejército. Y le dice, mucha gente, sácame gente. Y lo deja con 300. Delante de un cuerpo de guerra bastante amplio. Eso puede considerarse un absurdo de Dios, o lo que yo le llamo los clavos. Porque son cosas que humanamente no podemos explicar, que humanamente no podemos entender, más bien. Entonces, quiero poner un ejemplo más cercano y es la economía. No han pagado. 2 meses sin pagar. Imagínense, no sé si de pronto alguien ha pasado por eso, de pronto sí. 2 meses sin pagar. Y los recibos ahí en la mesa. Y fue el mes donde el agua más cara vino, porque hace tanto calor que nos pasamos bañando y el agua vino por las nubes. Y entonces se me parten las chancletas. Tras de que se me parten, se me pierde la cédula, o sea, ni para empeñar la cédula. O sea, nada. Y las chancletas para que no salgas a prestar plata, o sea, te pasa de todo. Y yo sé que la parte económica es una de las cosas que más nos toca, porque todos hemos pasado por allí. Y pasa de todo. Y tú, Dios mío. Y entonces ya llega y el estrés. Pero llega un momento donde tú dices, bueno, ya. Dios mío, Señor, ya. Como su vida, Dios tiene el control de su vida. Y usted dice, bueno, Señor, te pido por favor, Dios mío, que por lo menos me paguen para pagar estos recibos. Señor, aunque sea el primer mes y el otro que me lo queden debiendo, pero para salir de esta deuda me van a cortar el agua, me van a cortar el gas. ¿Y saben qué pasa? Y usted clamó y usted pidió con fe, creyendo. Pasa que el ahorrito de su esposa o su esposo que le iban a pagar, se lo cancelan o se le bloquea la tarjeta con los 100,000 que tenía allí. Dios mío, Señor, pero si yo me oré ayer, ¿cómo tú me vas a hacer esto hoy? Mira lo que está pasando. ¿Les ha pasado o no? Que usted ora, está pasando las malucas y usted ora y le pasa algo peor. Donde yo estoy diciendo, Señor, ya basta. La mojosera profunda.
Sí, y yo meditaba en eso y decía, Dios mío, eso es una cosa difícil. Pero toda persona que es hija de Dios debe pasar por ahí. Porque el Señor, cuando nos responde con clavos o con los absurdos de Dios, como usted lo haya entendido en esta noche, cuando el Señor nos responde de esa manera, es una forma de recordarnos que el Maestro es Él. Y los que estamos en el taller del Maestro somos nosotros. Que el alfarero es Él y las vasijas somos nosotros. Traducido es que algo el Señor, algo importante te quiere enseñar. Dios no hace nada por casualidad y Dios no hace nada porque sí. Algo te va a enseñar Dios de esa situación. Y cuando el Señor bienvenido, perdón que lo cite por segunda vez, predicaba acerca de que todos atravesamos por problemas y situaciones, él decía algo importante y es, si usted no está pasando por una situación difícil o nunca le ha tocado una situación difícil, es porque usted tiene el espíritu de esclavo recién liberado, caprichoso, que Dios enseguida le dice, bueno, ven ahí, ahorita. Pero si usted ha pasado por esa situación o está pasando por una situación similar, donde usted está diciendo, Señor, estoy recibiendo son clavos, es porque el Señor te va a enseñar algo. Es porque el Señor te está preparando para recibir algo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Tú padeces y todo lo que tú quieras, pero el Señor dice, mira, detente, no lo mates. Como le dijo a Abraham. No lo mates. Y entonces es cuando usted le pagan los 2 meses y le adelantan el otro mes. Pagó todos los recibos. Le apareció la cédula. Los chancletas, vino un hermano que compró una talla que no era y resulta que es la talla de usted y se la regaló. Y tras de eso llegó el que le debía una plata vieja y se la pagó. Amén, habla Jehová. Así que no menospreciemos esos momentos, no menospreciemos las pruebas y o situaciones difíciles, porque el Señor está haciendo la obra en nosotros, amén. Y Él no deja obras inconclusas. Y Él ha escuchado nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando ya empiezan a pasar, ya pasamos por el momento, ya recibimos y el viejo, el que nos debía nos pagó, nosotros enseguida se nos arregla todo, la chapa de acá a acá. Y el Señor disfruta, y usted no se imagina cuánto, verle sonreír. ¿Sabe por qué? Porque es que Él sabe, Él hace sonreír a los que le hacen sonreír. Y los que le hacen sonreír son aquellos que tienen un corazón agradecido con Dios. Son aquellos que no dan por motivaciones vanas o para ser bendecidos, sino que dan genuinamente. Son aquellos que saben pedir y también aquellos que aprenden a recibir los clavos. Amén. Y por eso es importante que nuestro corazón pueda entender que así como Dios nos hace pasar por muchas situaciones buenas, por muchos momentos bonitos, Él también nos va a hacer pasar por estos momentos complicados, amén. Y que Él va a usar nuestra vida para bendecir a otros, pero también te va a bendecir a ti a través de otros. Y aquí respaldo mi teoría de la importancia de los testimonios, porque el Señor va a bendecir a otros a través de ti, pero también va a bendecirte a ti a través de otros, amén. Y quiero cerrar con la frase que inicié. Nadie tiene tanto como para no necesitar. Nadie tiene tan poco
como para no ayudarle. Y esto lo anexo yo. Y nadie es tan orgulloso como para no pedir y apreciar lo que Dios le da. Amén.